Señora Luz Giraldo, ¿se encuentra ella en vivo? Yo estoy aquí, sí. Listo. Muy buenas tardes a todos y a todas los que nos siguen en esta ciclo Límite y Resplandor en homenaje a Héctor Rojas Erazo y que viene organizando la Biblioteca Nacional de Colombia desde hace algunas semanas. Hoy nos involucramos con la inauguración de esta Feria Internacional del Libro de Bogotá, la Filbo, que de manera virtual pues llegará a muchísimos lugares este 2021. Hoy tengo el honor de compartir con la escritora, con la crítica, ensayista, poeta y profesora Luzmeri Giraldo, quien ha sido una gran estudiosa no solamente de la literatura colombiana, sino de algunos autores en particular, entre ellos Héctor Rojas Erazo. Yo quiero darle la bienvenida a Luzmeri para que tengamos una conversación como la que he sostenido con algunos invitados en las semanas anteriores en que hemos celebrado precisamente el centenario de este gran autor de Tolú, pues con todo el afecto y con toda la admiración. Querida Luzmeri, bienvenida a este ciclo Límite y Resplandor, a celebrar el centenario de Rojas Erazo y a este primer día de Feria Internacional del Libro. Federico, mucho gusto. Yo estoy realmente muy feliz de estar festejando a Héctor Rojas Erazo, con quien tuve una amistad no de muchos años, pero lo suficientemente sólida, y a quien enseñé muchas veces en las universidades donde estudié, donde trabajé y donde dirigí tesis. Así que estoy feliz de participar, de conversar contigo, de en este sentido formar parte no solamente de las propuestas de la Biblioteca Nacional, sino también de la Feria Internacional del Libro. Así que mucho gusto volver a conversar contigo. Bueno, pues qué alegría, querida Luzmeri. La primera pregunta que quiero hacerte, con la cual he empezado cada una de estas conversaciones, es ¿cómo fue tu primera lectura de Rojas Erazo? ¿Qué recuerdas de ese primer encuentro tuyo como lectora con la obra de Héctor Rojas Erazo? Yo realmente leí por primera vez a Héctor Rojas Erazo con Respirando el Verano y muy seguidamente lo leí en noviembre llega el arzobispo, después de haber ganado el premio de novela ESO. Desde el comienzo me llamó muchísimo la atención. Yo de todas maneras era muy joven cuando lo estaba leyendo en ese momento, no captaba todavía la hondura ni la grandeza de su narrativa. Con las relecturas que he tenido que hacer como profesora y también como lectora amante de la literatura colombiana, me he encontrado con un monstruo. A mí me parece que él es un autor que merece toda clase de reconocimientos. Con el paso del tiempo lo he ido leyendo todo como poeta, como ensayista. Esa catedral que es Elia se pudre, yo también he tenido la oportunidad de estudiarla. Y por supuesto que su poesía, que en algunos aspectos me ha marcado, no tanto en mi palabra poética, pero sí en mis convicciones a propósito de las temáticas que él plantea. Así que es un autor que he tenido la oportunidad de recorrer de distintas formas. Incluso tuve la oportunidad de estar en su casa en varias ocasiones y de verlo pintar, de ver esas pinturas suyas con esos brochazos eh, vitales, tan cargados de vida como él mismo, como su propia risa, su propia conversación, su propia corpulencia. Sí. Pues precisamente de esto que has mencionado, querida Luzmeri, en el que señalas varios de sus aspectos como artista, fue un pintor, un gran poeta, un gran ensayista, novelista, periodista, cronista, en fin. Yo creo que hay unos rasgos comunes en todo esto y es el lenguaje, que es el tema que nos ocupa de alguna manera el día de hoy. Pero ¿cuál crees tú que es ese rasgo fundamental del lenguaje en Héctor Rojas Erazo? ¿Cuál es esa búsqueda particular que tú sientes en esa voz literaria de Rojas Erazo?
Yo creo que desde el principio él mostró en el lenguaje una potencia fundamental. Y desde el principio, y también creo que lo reiteró en muchas ocasiones, el lenguaje, y en particular el lenguaje poético, que no es solamente el lenguaje de la poesía, de las palabras con las que se construyen los poemas, sino de la poesía que hay en sus novelas y en sus mismos escritos periodísticos, en fin. Para él el lenguaje era una forma, pienso yo, en todo su proceso de capturar la esencia del ser humano, y el lenguaje como una digamos, la posibilidad de captar al ser humano, captar la vida, la existencia, la vida, como él lo dijo muchas veces, como una majestuosa podredumbre, porque él jugaba con esas palabras extremas, lo monstruoso, lo monumental, lo majestuoso que se pudre, ¿cierto? Entonces el lenguaje en él era la consignación más que la búsqueda, porque a mí me da la impresión, releyéndolo ahora para esta conversación, que él desde el principio tuvo la suerte de una palabra potente que le llegaba permanentemente, con la que consideraba podría plasmar la existencia del ser, la existencia misma, la función del poeta y la función de la misma poesía, la poesía como algo que nos redime, como algo que le leía en alguna ocasión, que es un ritual permanente de creación, además de ser un enigma. Para él, el lenguaje es como una suerte de entidad sagrada. Eso es lo que yo percibo en él, y por eso veo también eso en su mundo poético, una forma de sacralidad, mas no una forma ni de religión ni de mística, digamos. La mística es con el ser humano y con la vida misma, me parece. Y para eso el lenguaje le era fundamental, la palabra que además él mismo decía, nos define como seres humanos y nos identifica con la infancia, o nos relaciona más que identifica. Sí, fíjate que algo que mencionas alrededor del lenguaje y de ese lenguaje como algo sagrado, pero también como un enigma, es algo que tú trabajaste durante muchos años en tu carrera como docente. Tú fuiste una formadora de muchas promociones de literatos en este país, tanto en la Universidad Nacional como en la Universidad Javeriana. Cuéntame cómo fue tu experiencia como maestra enseñando a Rojas Erazo. ¿Cómo hacías para que esos alumnos se entusiasmaran con la obra de él, tanto con su obra poética como con su obra periodística y con su obra narrativa, por supuesto? Fue muy particular, digamos, lo enseñé en tanto, curiosamente, en la maestría de la Universidad Javeriana, y lo enseñaba al narrador a la luz de la poesía. Y el narrador tenía muchísima acogida en muchísimos estudiantes, y cuando hacíamos la lectura de sus distintas novelas, particularmente Celia se pudre, que es la que recoge todo el mundo de ese personaje arquetípico que sería Celia, y de esa historia de ese pueblo que se llama El Cedrón y ese gran patio. Cuando hablábamos de Celia, necesariamente teníamos que regresar a la poesía, y en la poesía encontrábamos lo esencial tanto de su palabra narrativa poética, porque él es un narrador que hace poesía, que crea unas atmósferas poéticas. Veíamos eso, y veíamos el diálogo profundo de ese ser humano y de esa existencia, vuelta poesía y vuelta palabra que narra con toda la complejidad. Al principio a los estudiantes en general les costaba trabajo, pero terminaban absolutamente fascinados con esa profundidad de su obra, y muchas veces lo leíamos por contraste con
otros autores de su generación, dijéramos, con el mismo Álvaro Mutis, con Gabriel García Márquez, con Zapata Olivella, por ejemplo, lo leíamos por contraste o porque con otros profesores estaban viendo a alguno de los que acabo de mencionar y veían digamos, llegábamos a la conclusión de una riqueza de lenguaje y de una profundidad enorme de mundo. La última vez que tuve la oportunidad de trabajar con Rojas Erazo fue en Chile. Yo fui profesora en la Universidad Católica de Chile hace unos años y dirigí una tesis doctoral a un colombiano. Y él estudió a Rojas Erazo fundamentalmente como poeta en sus libros de poesía. Y encontré que debo darle el crédito a él, Cristian Torres, que es profesor aquí en alguna universidad en Bogotá. Cristian era un tipo, un alumno absolutamente compenetrado con la obra de Héctor Rojas Erazo. Y fue mi experiencia gratísima con todos los estudiantes. Creo que a Rojas Erazo tenemos que volver. Releyendo sus cosas y releyendo los estudios sobre Rojas Erazo, veo que desde el comienzo fue un autor muy tenido en cuenta por estudiosos, por poetas de España, de distintas partes de Hispanoamérica, no solo de Colombia. Justamente hay un libro muy bello, hay varias revistas universitarias que se dedican a estudiar la obra de Héctor Rojas Erazo, pero, pero, un autor hermosísimo seleccionó unos textos, se me acaba de olvidar el nombre de este autor, que recoge todos sus textos, todos sus textos, que es algo así como noticias en el patio, algo así, eh, Sí. que fue Jorge García Usta. Jorge García Usta, que eso es uno de los primeros, fue una primicia, esa compilación de textos que él recogió de distintas latitudes. Y eso me hace ver que es un autor que cada vez merece más ser más tenido en cuenta. Sí, fíjate que has mencionado, por ejemplo, la relación con España y cómo pues, ha sido también reconocido en España. No olvidemos que Celia Sepúlveda sale en la mítica colección de Alfaguara, en su primera edición, en aquellas Claro. ediciones que eran de portada morada y lomo plateado, donde creo que el otro colombiano que salió publicado fue Luis Fayad con la Luis primera Fayad, edición de los parientes de Esther, y era la editorial de Julio Cortázar, en fin, sí, y ahí sale Celia Sepúlveda. exacto. Fíjate que España fue muy importante para Rojas Erazo, y él, a pesar de ser un poeta y un pintor muy americano, muy cargado de esa épica fundacional de América Latina, muy hijo de Neruda y de Vallejo, muy Sí, hijo de Walt Whitman. de Fíjate que Godwin. la relación con España es muy fuerte y es muy intensa. Tiene un bello texto sobre Antonio Machado. Su amor por el Quijote era algo, digamos, insobornable. Cuéntame, ¿cómo sientes tú esa relación de Rojas Erazo con América y con España, precisamente, con las Tú, tradiciones de ambas orillas del Atlántico? tú lo acabas de mencionar, él es un escritor muy hispanoamericano, desde toda esa, digamos, experiencia de un mundo barroco, un mundo cargado en el sentido de lleno de potencialidad, cargado de sentido, cargado de imágenes, cargado de relaciones, pero de ese mundo barroco que de alguna manera desde el punto del lenguaje de los españoles se filtra también a la literatura y a la cultura hispanoamericana. Él se relaciona muchísimo y creo que parte de su pensamiento poético, parte de su pensamiento poético como hispanoamericano, lo hermana a Quevedo, por ejemplo, lo hermana a Góngora, por ejemplo, de la misma manera que lo hermana, tú acabas de decir, a Pablo Neruda, a César Vallejo, desde otros flancos, digamos, sin la cuestión política enfática que tienen ellos dos, sino desde la cuestión de la naturaleza humana, esa fluidez de la naturaleza humana y, por supuesto,
con esa carga potente de un lenguaje verbal que es tan potente que pudo dar a luz esa trilogía y cerrar la trilogía justamente con casi 1000 páginas, diría yo, que tiene Celia se pudre, ¿no? Que es la suma de todo un proceso narrativo que está en las obras anteriores. Pero cuando a él se le leía básicamente en España, se le leía no solamente con las 2 primeras novelas, sino se le leía esencialmente como poeta, ese poeta en el que yo veo en que él habla del hombre como barro semoviente, que es una concepción muy quevediana sin que él esté siguiendo a Quevedo, que hable de esas cosas tan contrastivas como el ser humano, esa bárbara inocencia, dice en algún momento, lo dice incluso pensando en Caín. Es decir, hay muchas maneras de relacionarlo con España y con Hispanoamérica, e incluso leyéndolo, releyéndolo en estos días, por alguna razón, intuitivamente me llegó, em, me llegó como la evocación de Juan Gelman, repito también, sin la noción política de Juan Gelman, con esa noción de un lenguaje desgarrado, de ese lenguaje que nos hace ver el mundo en crisis, de la necesidad del ser humano, de ese ser humano que, como él decía, está viviendo en una soledad que es ruidosa y hambrienta. Esas imágenes son muy de él, por ejemplo, y de alguna manera eso lo encuentro en Hellman. Tendría que estudiarlo, pero es algo que yo percibía releyéndolo esta semana para esta conversación nuestra. Es un autor muy hispanoamericano, que tiene nexos, por supuesto, con los autores españoles, desde luego que también tiene nexos con la pintura española. Él le hace poemas a algunos poetas españoles y al mismo tiempo con Whitman, desde esa naturaleza misma del ser problemático y desgarrado, ¿no? Entonces y no solamente en ese sentido sería hispánico, sino sería muy en la línea del pensamiento existencial de, de mediados y finales del siglo pasado, ¿no? Eso de estarse replanteando siempre la condición del ser, la fugacidad, la banalidad, el mismo tiempo que pasa, ese, y también otra cosa que es muy bella, y esto pienso que es muy vallejiano, se me ocurre ahora, lo asocio ahora espontáneamente, ¿no? Es alguien que como Vallejo, tiene la presencia de Dios, pero en su caso, y en su caso, él también lo humaniza, pero porque lo ve a Dios como un ser solitario, como un ser triste, como un ser del que él mismo se apiada, ¿no? Vallejo habla de un Dios que estuvo enfermo y entonces por eso creó al hombre como lo creó. No es muy ajeno lo que hace precisamente eh, mm, nuestro poeta y narrador Héctor Rojas Erazo, ¿no? Es mostrar la condición humana, mostrar, y hay otra cosa que lo une a la tradición de la cultura española que viene por la vía de la religión, de los textos bíblicos. Por eso habla de Adán, habla de Caín, habla sí, de ese Dios fundamentalmente, pero todo es desde una profunda humanización. No sé aquí qué pasó. Sigo hablando mientras reaparece algo que es muy interesante en Héctor Rojas Erazo, en ese paso de la poesía a la novela, a la pintura y al ensayo literario, es el sentido también que le da a la existencia desde el punto de vista mismo del paso del tiempo y la conciencia de la vejez. La vejez como un nuevo diseño, la vejez como no solamente arrugas,
sino piel vieja, huesos viejos, trapitos viejos. Y todo eso lo rescata el poeta, ¿no? Todo eso lo, redimi- lo redime el poeta. Todo esto eh, lo expresa el poeta para poder hablar de la quejumbre de la existencia. También es importante, yo creo, destacar en esta condición de escritor, que es este monumental autor Héctor Rojas Cerazo, es a partir de la poesía misma. La poesía hace que escuchemos todo lo viviente en su obra, en sus novelas, en sus crónicas, en sus páginas periodísticas, en sus poemas. El, el poema hace desde el poeta que se pueda percibir el sonido del amor, el sonido del misterio, el enigma de la existencia, la voz del ángel cuando pasa. Sí, la voz del ángel cuando pasa, lo misterioso, decía yo, lo más importante, el enigma de la existencia y el sonido del vivir, ¿no? Yo insisto en esa manera de Héctor Rojas Cerazo, de a partir de esa perspectiva que viene de la idea cristiana, somos de barro, ¿no? Eh, Somos hechos de polvo y del soplo divino. Por eso él habla del hombre como barro, yo decía antes, semoviente, como barro pensativo, decía antes César Vallejo. eh, Habla decía hace un instante yo, de una bárbara inocencia que identifica a- al ser humano, incluso a este terrible y atormentado ser que es el mismo Caín. Convocar en su poesía a Adán, a Caín, a Abel, a los ángeles, a un Dios triste y solitario, lo hace ver propiamente como como un autor que viene de la cultura cristiana. Y esa cultura cristiana le ha llegado a América, Hispanoamérica y a Colombia por la vía precisamente de de la conquista, ¿no? De la conquista y la colonización. La conquista fue una conquista también a partir de la fe cristiana. Em, y esto yo creo que él nos lo remite en su literatura y recuerdo que en Celia se pudre uno de los personajes cuando empieza a reflexionar, habla de cómo el ser humano nace para contemplar su propio deterioro. Él no es, Héctor Rojas Erazo no es un ser atormentado con la muerte, ni atormentado con la religión, ni atormentado con la existencia misma. No es alguien que acepta esa condición que hemos recibido, ese barro pensativo, ese barro semoviente, esa vida que se pudre, ¿no? Y en ese sentido, de manera casi que estoica, uno diría, él repite en sus novelas esta idea de nacemos para contemplar nuestro deterioro, nuestra propia destrucción,
y por eso él habla de una forma de redimirnos es la de vivir inventándonos para poder acompañarnos a nosotros mismos, parte del principio de la soledad. Y en ese sentido también digo, Héctor Rojas Erazo es un autor que participa de distintas tradiciones literarias y filosóficas. Yo decía hace un momento que viene del existencialismo, sí, pero al mismo tiempo puede decir, viene de una perspectiva romántica, moderna del romanticismo, en el que está mostrando esa profundísima soledad que identifica al ser humano, la condición humana, pero en él hay una reivindicación, ¿no? Vivir permite inventarnos permanentemente para podernos acompañar. No necesariamente nos acompañan los otros, nos acompañaríamos nosotros mismos. Hay un poema que yo quisiera leer de él, tratando de entender también su mundo literario, su mundo poético, esas presencias arquetípicas que tienen que ver con la cultura cristiana. Y pienso en uno de los libros en uno de sus últimos, de sus libros que se llama Las úlceras de Adán, un libro muy profundo, justamente el poema que se llama Las úlceras de Adán, él establece esa noción de lo que es eh, ser humano y ese ser eh, que como Adán, que fue el primer hombre, el primer ser humano, dijéramos así, desde el punto de vista de la cultura cristiana y el Antiguo Testamento, es un personaje herido, pero Dios también lo es, en Héctor Rojas Erazo. Voy a leer el poema porque me parece muy interesante para poder entender un poco esa noción de lo que me estaba preguntando Federico, ¿no? Las úlceras de Adán, ese poema dice, la bárbara inocencia, los ojos indecisos y las manos, el horror de vagar sin un delito. Y él se golpeaba el pecho, se decía, yo suspiro otra cosa, yo quisiera mientras Dios en el viento respiraba. Lo inventó una mañana, en eso consistió el privilegio, y olfateó su terror, sus crímenes, su sueño. Entonces conoció la alegría de no ser inocente y se apiadó de Dios y lo hospedó en sus úlceras sin cielo. Aquí hay un vínculo claro, decía yo hace un instante, sí, con la tradición cristiana, pero también con esa tradición cristiana que nos viene de la poesía de César Vallejo, esa poesía doliente de César Vallejo. Aquí es la bárbara inocencia, es decir, el ser humano nace inocente pero al mismo tiempo nace pecador. Dios lo hace un día, dice, ¿cierto? Eh, y mientras lo hace, o una vez hecho, ese Adán, herido por la vida, eh, señala que quería otra cosa, que suspira otra cosa. Lo decía golpeándose en el pecho y le da también la bienvenida a esa divinidad, se apiada de Dios y lo hospeda en sus úlceras, úlceras sin cielo, dice, unas úlceras que no tienen la posibilidad de lo mayor, pero que al fin de cuentas le permiten vivir profundamente la existencia. Eh, esa es parte, Federico decía, de la tradición a la que pertenece y de la que participa Héctor Rojas Erazo, muy arraigado en la tradición cristiana, legado que nos trajo, que nos dio no solamente la conquista, sino que en la poesía fue reelaborada por César Vallejo y leía por eso Federico las úlceras de Adán como uno de los elementos que plantea el autor, ese maravilloso autor que estamos convocando, que plantea los nexos con una humanización de la fe.
así es. Creo que lo has sintetizado muy bien, querida Lumeri, y ese poema de las úlceras de Adán creo que fue un gran remate de todo lo que nos has planteado. Yo creo que hay otra conexión que me interesa mucho tocar contigo también desde tu lectura, desde tu experticia, y es a lo largo de este ciclo hemos tocado precisamente esas temáticas que obsesionaron a Rojas Erazo a lo largo de su obra: la casa, la infancia, la religión y Dios, el trópico y el verano. Y hay algo que a mí me llama la atención y es el tema del Caribe, el tema de cómo el Caribe de alguna manera aparece a lo largo también de su obra y cómo eso genera una comunicación con autores como el caso de Roberto Burgos Cantor, como el caso de Rómulo Bustos, de nuestra querida Beatriz Vanegas, con quien estaré la próxima semana y que te mando un saludo aquí desde las redes, el caso de John Junieles, todos ellos de alguna forma ciudadanos del patio, ciudadanos Sí, que hacen de ese patio un lugar del asombro y la maravilla. Háblanos de esa relación de Rojas Erazo con esos elementos del Caribe y que conversan con sus predecesores y con sus sucesores. por supuesto, y con sus contemporáneos. Tú lo has dicho muy bien. Yo voy a hablar, digo, pensemos en la exuberancia verbal, que ya lo mencioné, esa exuberancia barroca, que tiene que ver con todo el trópico, por supuesto, pero que es también muy propio del Caribe y que es la fuerza de la vitalidad. Yo comentaba hace un instante que a pesar de la muerte en su literatura, no está la terrible agonía que pudiera ser de otros escenarios, dijéramos latinoamericanos, no propiamente del trópico. Cuando él, digamos, su patio era la infancia, era la casa, es el cedrón, dijéramos en sus novelas. Es en su poesía también, hay una, uno de sus primeros poemas está referido precisamente a ese patio, a ese mundo primordial. Pero también hay otra cosa muy importante y es la música misma de las palabras. Yo creo que en eso es fundamental y eso es muy propio del Caribe. Y yo encuentro muchas cosas afines en la mayoría de los poetas del Caribe. Tú mencionabas a Roberto Burgos Cantor, a Rómulo Bustos, a Beatriz Vanegas Atías, a John Junieles. Mencionemos también a Gabriel García Márquez y Rojas Erazo con lo que sería la dimensión de la familia, la casa familiar, las familias, los ancestros, que tiene muchísimo que ver con una cultura matriarcal, pero que también tiene sus zonas matriarcales. Esa figura matriarcal que uno encuentra en Rojas Erazo va a ser Celia, que es un personaje lleno de fuerza, lleno de vida, pero también un personaje mitológico. En la primera, en Respirando el verano, el paisaje, el universo, el patio, el cedrón, ese lugar respira. En, en, eh, en la siguiente novela, en noviembre, en noviembre llega el arzobispo, no solamente eh, respira, sino tiene la potencia vital y en Celia se pudre. Celia, el gran personaje que es el centro de la casa, del patio, eh, agoniza, pero agoniza como agonizan las figuras míticas para quedarse ahí. En eso se une a Gabriel García Márquez y a ese mundo tropical, en unos personajes femeninos monumentales que sostienen la familia, que sostienen el hogar, que sostienen la gesta, ¿cierto? Y yo estoy pensando ahora en el mismo lenguaje popular, digamos, es ese mundo grandioso y poético que uno encuentra en Roberto Burgos Cantor, que toca eh, la vida de la cultura contemporánea, pero la vida también del ser, del modo de ser, de la identidad del pueblo caribe,
con sus rasgos, lo que se llaman, sí, los rasgos identitarios, la música, las artes, el color, la pintura, la pincelada, que en su caso es fuerte, como de alguna manera también lo es en Roberto Burgos Cantor. Eh, y también dentro, muy caribeño, esa necesidad de estar contando historias, porque en sus novelas y en su poesía, él hace una poesía en términos generales en prosa, hay ahí no se sabe dónde está el límite entre el poema y la prosa, en lo que llamaríamos poesía, verso, llamémoslo así, lo mismo que en sus novelas, de la misma manera lo encuentro en Roberto Burgos Cantor, y detrás de todo esto, la historia de toda una colectividad. Hay una razón mítica más que mitológica de una cultura fundamental, una cultura que tiene otro rasgo muy importante como en Gabriel García Márquez, además de la saga familiar y de la madre, de la mater familias, por decirlo de alguna manera, de la cultura también del patriarca, y es la tradición oral. Son novelas en ese sentido que unen la tradición oral para contar la historia o contar historias, eh, y, y van deviniendo, dijéramos, en lo que sería una literatura más moderna desde la escritura. Hay eso, la religiosidad profunda y misteriosa que yo encuentro en Rómulo Bustos, y la vida doméstica que además está en John Junieles y puede estar en Beatriz Vanegas Atía. Yo creo que todo eso tiene que ver con una cultura caribe, y que a mí me parece que está en Héctor Rojas Erazo, desde un pensamiento eh, de una profundidad enorme, y pienso que los autores que mencionamos también lo son. Puede que Gabriel García Márquez en este caso sea más juguetón de alguna manera, porque utiliza mucho más el contar oral. Rojas Erazo lo alterna con el contar, con la escritura, llamémoslo así, pasa de la oralidad a la escritura, dijéramos. Sí. Así es. Fíjate que has mencionado a Beatriz, insisto que la semana entrante estaremos con ella hablando de ese diálogo entre la poesía y la narrativa, ¿no? Ese tránsito ético y lo narrativo en la obra de Rojas Erazo. Qué mejor que con Beatriz, que ha incursionado también en la narrativa, por supuesto, Claro. en la poesía. Luz Mary, ¿tú qué sientes que de alguna manera une y separa a Rojas Erazo? Porque yo siento que él es muy insular en su generación. ¿Qué sientes que lo une a esa generación? Uno podría decir es esa generación de mito, esa generación de los cuadernícolas, en fin, toda esa generación de autores nacidos después de 1920. ¿Y qué sientes que lo separe, que lo hace con ese autor insular como Aurelio Arturo? Es un autor insular frente a sus contemporáneos de Piedra y Cielo, como para mencionar algunos. Yo pienso que los une fundamentalmente pertenecer, digamos, como generación a los años, digamos, a finales de la década de los 40, 40, 50, que es cuando esta generación se manifiesta, donde están Muti, Rojas Erazo, Zapata Olivella, Cepeda Zamudio, por ejemplo, esta generación de nuestros mayores, llamémoslos así, que yo en alguna parte hablo de nuestros cercanos. Los une esto, pero también dentro de todo esto, los une haber tenido todos que vivir en esa mitad de siglo en Colombia, por una parte, la violencia partidista, y en el mundo la relación directa con la cultura europea y con las otras culturas, otras literaturas, las norteamericanas, pero particularmente la cultura europea, el pensamiento de la filosofía existencialista. Yo creo que ahí hay algo, digamos, fundamental. ¿Qué lo separa y qué separa fundamentalmente a Rojas Erazo? Que Rojas Erazo, a pesar de que trabaja digamos, es muy cercano en muchos aspectos a Álvaro Mutis, en cuanto a que los dos trabajan elementos, digamos, la concepción del mito, Mutis, desde una mitología heroica de las culturas clásicas, mientras Rojas Erazo trabaja la concepción heroica de la cultura arquetípica, como es el caso del personaje Celia. Por eso digo yo, como una especie de diosa madre
es un arquetipo universal y también sería muy latinoamericano. Entonces hay una tensión entre el pensamiento existencialista que en Álvaro Mutis se da desde la desesperanza, no esperar nada más allá de lo que nos pueda vivir y asumir una libertad de acción que em, que se resuelve en Héctor Rojas Erazo desde un pensamiento existencialista también muy humano, muy humanizado, con la conciencia sin angustias y sin cuestionamientos de lo que sería, de lo que es la condición humana. Nacimos para vivir lo que nos, para morir y lo que nos corresponde es estar creándonos permanentemente para poder darnos compañía, que es una noción de solidaridad con el individuo mismo, muy individualista también. Se unen y se separan, hay un roce entre Álvaro Mutis y él. Álvaro Mutis sería mucho más clásico en la forma de escritura, Rojas Erazo mucho más barroco, mucho más desmesurado, dijéramos, pero no tiene la desmesura de Gabriel García Márquez, en cuanto que la desmesura de Gabriel García Márquez está alimentada por lo real maravilloso. A mí me parece que en Rojas Erazo, lo real maravilloso, esa iluminación que es lo real maravilloso, esa sorpresa que hay en lo real maravilloso, no existe en Rojas Erazo. En él existe más bien la realidad de una vida que se acaba, que es enorme, solemne, pero amenazada de deteriorarse, eso es muy quevediano, que se acepta eh, tranquilamente, con serenidad, a pesar de ese, lenguaje desmesurado, potente, ¿no? La escritura para redimirnos, eh, no para cambiar el mundo, pienso. En eso también están unidos todos. Tal vez Gabriel García Márquez era más utópico. Pensaba que conociendo nuestra historia, su literatura, me parece, es una literatura en la que al transmitir el conocimiento de la historia, hay una noción, se podría mostrar lo que no debía volver, no se debería repetir para podernos transformar. Es una toma de conciencia de la historia, mucho más apegado a la historia, Gabriel García Márquez, historia y mito. Este otro más de pensamiento filosófico, Rojas Erazo, mucho más apegado al, a la conciencia clara existencial de vamos camino al deterioro. Sí, por ahí lo veo. Nos han saludado queridos amigos y amigas que están en distintos lugares del país, las poetas Tati Carrión, Cecilia Ortiz Quijano, que están además participando en el Festival de Poesía de Manizales, mandan saludos a ambos, nos saludan desde Santiago de Tolú, Biblioteca Pública Municipal Héctor Rojas Erazo, nos saluda también, está muy pendiente además de los temas técnicos que hemos tenido y nos va dando noticias de cómo va el audio y el video Jorge Iván Fernández González y se lo agradecemos mucho. Farid García Ramírez nos dice que 2 obras que disfruté, viví por años, en noviembre llega el arzobispo y Celia Sepúlveda del maestro Rojas Erazo. Pues Mary, mucho se ha dicho digamos, como los críticos e historiadores de la literatura colombiana sobre el verdadero magisterio de Rojas Erazo sobre García Márquez. No solamente desde lo temático o estilístico, sino también que le dio a leer autores y le abrió un mundo de autores a García Márquez. Para ti, ¿cuál es ese magisterio de Erazo con nuestro premio? Yo no sé si será magisterio, hay unas coincidencias, hay una hermandad entre los dos en esas construcciones de mundo y en esas formas de lenguaje. Eh, yo diría, ay Dios mío,
A mí se me fue aquí se me fue toda la imagen. Yo diría que más que magisterio, es una comunidad de pensamiento justamente por pertenecer ambos al Caribe. Son dos culturas, son culturas muy similares. Pienso que yo no veo el magisterio, yo veo la similitud de algunos mundos, pero una diferencia enorme en lenguajes y en propósitos. Por eso insisto en que Rojas Cerazo es mucho más filosófico, si se pudiera utilizar esa palabra, a pesar de que utilice todas unas referencias que uno puede analizar desde el punto de vista de la mitología, pero él es mucho más, en otros aspectos es mucho más urbano, tiene otra forma de pensamiento que yo creo que en él es mucho más claramente partícipe de lo que hacían muchos de los poetas de mito, más que el mismo Gabriel García Márquez. Fíjate que es que Gabriel García Márquez, yo decía antes, el prodigio del lenguaje, la iluminación de lo que sería el barroco, el asumir la cultura caribe desde una enorme vitalidad, no que no la tenga Rojas Cerazo, sino que Rojas Cerazo tiene la idea de la vida para la muerte, que eso yo pienso que es mucho más de cultura cristiana. Gabriel García Márquez hacía más sincretismo entre la cultura indígena, lo guayú, entre la cultura de tradición europea y sus lecturas claras de narradores, dijéramos como Faulkner, por ejemplo, ¿cierto? Pienso que en Rojas Cerazo funciona más el, el yo del poeta, un yo poético acentuado de manera distinta. Por eso uno ve al poeta que viene de una tradición renacentista. Claro, también puedo decir, es de tradición renacentista y modernista Gabriel García Márquez, pero no veo una enseñanza de Rojas Cerazo en el otro, sino un compartir una visión de mundo que los dos expresan de manera muy distinta. Hay algunos que le piden cuentas a Gabriel García Márquez por haber aprovechado, digamos, algunas historias, el Cedrón, el patio, la familia, digamos, la sucesividad de familia, el clan familiar, si se quiere, pero yo pienso que eso es muy del Caribe. Yo no le pediría esas cuentas, yo más bien diría, son dos personas extremas que se leen y cada cual tiene la manera de contar el mismo mundo de manera diferente. Son los estilos los que son distintos. Rojas Cerazo incluso en su vida es un costeño conversadorcísimo también como lo fue Gabriel García Márquez, muy simpático con Tertulio, por supuesto, pero tenía también esas otras formas de expresión, la pintura con esos brochazos enormes, ¿cierto? Que no tienen, a mi entender, esa pintura no tendría tanta similitud, dijéramos, con el mundo, tendría que ver con su mundo, con su poética literaria en general, en cuanto a la profunda carga de expresividad. El caso de Gabriel García Márquez es que más que la carga de expresividad, hay una carga mucho más emotiva con que cuenta las historias. Y en ese sentido, García Márquez agarra de otra manera al lector. Yo pienso que por eso es más difícil más fácil, dijéramos, leer a Gabriel García Márquez, digo entre comillas, más fácil leerlo, porque es que va llegando con su música, con sus imágenes, con ese contar oral, mientras leer sobre todo la narrativa de Héctor Rojas Erazo exige involucrarse con ese pensamiento que tendría que ver con la humanidad, con el desgarramiento de la humanidad, pero sin tormenta, como decía antes. Yo no veo sinceramente, yo no veo la enseñanza, veo cómo se compaginan y cómo dos personas de una misma zona eh, crean con un lenguaje distinto y desde una tonalidad distinta. Son tonos absolutamente diferentes. Dios santo.
en las cosas en que siguen coincidiendo Gabriel García Márquez y Álvaro Mutis, y Héctor Rojas Erazo, en esa capacidad del lenguaje poético de cada uno. Son lenguajes poéticos distintos, pero mundos, a pesar de la afinidad, absolutamente diferentes. Lo que los distancia es el lenguaje y la concepción fundamental del ser en cada uno. Gabriel García Márquez trabaja incluso desde individuos más primitivos, dijéramos, más espontáneos. Rojas Erazo desde individuos que tienen mucho más que ver con la modernidad. Sí. Sí, sin duda. Fíjate que tú también desde la academia, yo siento que una de las grandes deudas que tenemos los lectores de literatura colombiana contigo y con muchos de tus colegas ha sido el que han difundido desde la academia a muchos escritores colombianos que por algún motivo pues también quedaron eclipsados ante ese sol incandescente que fue García Márquez y el realismo mágico. Yo creo que profesores como tú, como Cristo Figueroa, entre tantos otros, pues se encargaron de reivindicar autores como Rojas Erazo, como Germán Espinosa, de ubicar, por ejemplo, novelas como Celia Sepudre y La Tejedora de Coral dentro de ese canon nacional. ¿Por qué sientes de alguna manera que eh, el país cultural está en deuda con autores como ellos dos? En especial, yo diría que en autores como Héctor Rojas Erazo y Germán Espinosa. Totalmente, yo creo que son autores no solamente de literatura colombiana para ser leídos como autores de la literatura colombiana, sino para ser leídos como autores de la literatura universal. No solamente por los temas, sino por dijéramos, por el resultado de su propia creación literaria, que es de una precisión del lenguaje absoluto, de un dominio absoluto del lenguaje. Algún tipo de relación, encuentro yo, con esa magnífica obra que es La Tejedora de Coronas de Germán Espinosa, una relación muy profunda con Héctor Rojas Erazo en cuanto a la misma exuberancia del lenguaje. Pero la diferencia, Germán Espinosa crea, digamos, conjetura desde la historia de la colonia, en la Cartagena colonial, está trabajando a partir de una conjetura histórica, poniendo en tensión lo que fue la Inquisición y el enciclopedismo, ¿no es cierto? Entonces pone en tensión los dogmas de la fe cristiana con toda la carga de castigo y de pecado que va a recaer justamente en un personaje alegórico como podría ser Genoveva Alcocer. Ella no corresponde a un personaje mítico como sí lo es Celia, que digamos que construye una categoría mítica con ella. Genoveva Alcocer es un ideal de mujer, de protagonista, un ideal de mujer que vive, que narra la historia de su país y de su tiempo a través dijéramos que pudiera ser como una suerte de personaje feminista, desde la libertad del cuerpo, del deseo, de la pasión, otorgado por la libertad del conocimiento aprendido primero, iniciada con un joven amante o novio o lo que fuera, o compañero de vida, que es Federico Voltaire. Genoveva Alcocer tiene la posibilidad de viajar a conocer el mundo y va a tener relación con Voltaire y todos los personajes de la Ilustración, pero también tiene que devolverse al pedido de cuentas que le hace la Inquisición. Y la escritura de esa novela se hace desde un lenguaje absolutamente barroco, del barroco colonial. El barroco de Rojas Erazo corresponde más a un barroco mucho más contemporáneo, es otro tipo de exuberancia. Y vuelvo a repetir, a él no le interesa la historia para contarla, o la reconstrucción de la historia, sino formas de reconstruir
el paso por la vida de sus personajes, el paso por la vida de sus personajes, el paso por la vida y por existir, de esos personajes que existen, que es muy distinto del otro. Son autores que tienen que reconocerse. Yo creo que han sido de alguna manera mucho más reconocidos afuera. Hablábamos de Rojas Erazo, cómo pudo ser reconocido en España en sus primeros años, en sus primeros más de 20 años, mucho antes de Celia se pudre, mucho se escribió sobre él, muchos poetas, críticos, narradores, en fin, muchos escribieron sobre él, pero los estudios hoy se hacen en el espacio académico. Yo creo que él, como Germán Espinosa, han tenido reconocimientos afuera. Fíjate que La Tejedora de Coronas es una novela considerada patrimonio de la humanidad y aquí muy poca gente lo sea, a menos que se pertenezca a la academia. Son autores, lastimosamente en Colombia y en el mundo contemporáneo, la literatura que nos exige un mayor grado de atención por la complejidad y por la posibilidad de, ¿qué se llama?, de ver lo que es la existencia y la literatura misma, no es la más promovida. Nosotros tenemos una cantidad de muy buenos autores que pasan al olvido y otra gran cantidad de grandes autores que quedan al margen. Tanto que hay autores que hoy se consideran la generación perdida. Uno de ellos es Germán Espinosa y muchos de los compañeros de su generación. Es por eso una fortuna cuando los vuelven a publicar, cuando vuelven a publicar particularmente sus obras más representativas. Entonces, yo creo que ellos son autores que tienen que estar no en el canon solamente, sino para ser leídos en todas nuestras bibliotecas y para que los lean los jóvenes, por difíciles o complejos que sean. Yo tuve la oportunidad de conversar en alguna ocasión con algunos estudiantes de una universidad italiana que estaban intentando leer a Héctor Rojas Erazo. Les parecían muy interesantes, pero prefirieron cambiar. Fíjate tú cómo ha llegado esta ola de la literatura, de determinado tipo de literatura con la que nos ven, que prefirieron pasarse a leer a algunos autores de literatura que tuviera que ver con el sicariato, porque les parecía que eso les hablaba más de Colombia. Y Rojas Erazo les hablaba de problemas que ellos también estaban viviendo. Es que eh, se ha cambiado la noción, digamos que de alguna manera casi que se ha vuelto a los regionalismos literarios, ¿no es cierto? Con determinadas obras que se vuelven de moda o se volvieron de moda en un momento dado. Son autores que hay que leer como la generación que le siguió a, a, a Rojas Erazo, García Márquez, Álvaro Mutis. Son autores que tienen que volver a ser leídos y leídos a conciencia. Los autores nacidos, hicieron la travesía naciendo más o menos en la década de los 40, tienen que ser leídos. Sí. Pues Luz Mary, el tiempo es implacable en estas redes y en esta virtualidad que nos tocó vivir, pero no quiero despedirme sin leer tres mensajes que nos mandaron. María Jenny Cabrera, grandes poetas, gracias, gracias. Alma Castro, nuestra querida Alma Ah, tan Castro, bella. que dice, uno de los escritores colombianos que me falta explorar con detalle, excelente plática. Y Andrés de Veró dice, excelente, gracias Biblioteca Nacional. Yo te quiero agradecer a ti, Luz Mary, por esta lección que nos has dado, este recorrido que nos has dado, esta aproximación hacia el lenguaje de Héctor Rojas Erazo. Yo sé que muchos de los que nos siguen van a quedar antojados de asomarse a la literatura de Rojas Erazo. Acaba de salir la reedición de Respirando el verano en Seis Con, Barral. con prólogo tuyo, con Entonces prólogo tuyo, sí, magnífico. los invitamos a que se asomen a Erazo. Agradecerle a la Biblioteca Nacional de Colombia siempre por haber organizado este sitio, Límite y Resplandor. Nos quedan 2 sesiones con la querida poeta Beatriz Vanegas, poeta Ramón J. Baraybar. Así que les agradecemos a todos los que nos siguieron el día de hoy y que sigamos celebrando en este 2020
la obra y la vida de Rojas Erazo. Gracias, querida Luz. A ti muchas gracias y a todos, mil gracias por esto. ¿Ya salimos? No, no es por eso. Marica, es que he salido cansadísimo de acá. Siempre estuvo accidentado, ¿no? Estamos al aire, que veo el live todavía.